Bueno, con respecto al problema número 15, volvemos a lo mismo. Tengo que ver si son isótopos X e Y. Bien, me doy cuenta que tienen igual Z, diferente A, igual número de protones, igual número de electrones, diferente número de neutrones. Bien, me perdí. El inciso 2, bien, hago exactamente lo mismo y me doy cuenta que no son isotonos, sino que son isóbaros. Bien, porque tienen diferente Z igual A y diferente número de partículas subatómicas. Con respecto al inciso 3, no son isóbaros, son isotonos, porque tienen diferente Z, diferente A, y lo único que tienen iguales son el número de neutrones. Y respecto al inciso número 4, debo hacer la configuración electrónica del elemento X, del elemento Y, y me doy cuenta que tienen la misma configuración electrónica. Respecto al problema número 16, bien, una molécula que esté formada por dos átomos iguales, bien, esos elementos tienen la misma electronegatividad. Entonces quiere decir que ese enlace siempre va a ser apolar. O sea, no va a haber una distribución va a haber una distribución uniforme de la carga eléctrica. Quiere decir que, para que me entiendan mejor, yo les puse el ejemplo de la molécula de cloro. Significa que ese par de electrones que está uniendo a los dos átomos de cloro está a la misma distancia del primer átomo de cloro que del segundo. Lo mismo pasa en la molécula de oxígeno. Esa unión covalente doble está a la misma distancia entre los dos átomos de oxígeno, y los dos átomos de oxígeno, digamos, los llevan hacia su núcleo con la misma fuerza. Bien, una molécula asimétrica, bien, presenta un momento dipolar igual a la unidad. ¿Podría presentar? Sí. ¿Qué es la unidad? El número 1. Bien, es diferente de 0. Puede valer 0,3, 0,5, 1, 1,5. Después nos vamos a la molécula de agua, donde al hacer su estructura vemos que hay dos enlaces covalentes simples y dos pares de electrones o 4 electrones libres sin compartir, no enlazantes, como quieran llamar. Y en el caso del ácido carbónico, hago la estructura de Lewis y me doy cuenta que no presenta unión covalente dativa o coordinada. Presenta una unión covalente doble, 4 uniones covalentes simples. También yo puedo decir presenta 5 uniones covalentes. Vamos al problemita número 17. Cuando tengo ese compuesto, lo que tengo que hacer es poner todos los nombres posibles y después destapar. Bien, óxido de manganeso 4, anhídrido manganoso o dióxido de magnesio. Cuando destapo, marco la opción B. Respecto al problema número 18, un óxido, los hidróxidos, bien, bueno, el error está en el óxido básico, ácido, digamos, porque es un óxido básico, se combina con el agua para formarme el hidróxido. Los hidróxidos se unen por unión iónica, quiere decir que los hidróxidos son compuestos iónicos. Les puse como ejemplo el hidróxido de sodio. Bien. Después volvemos a la definición de neutralización. Bien, está al revés. Bien, porque la neutralización bien, es la reacción entre el ácido más el hidróxido para formar sal más agua. Les puse como ejemplos nuevamente. Y las moléculas simétricas son apolares. Bien, les puse como ejemplo el dióxido de carbono, bien, que su momento dipolar es igual a 0, es una molécula simétrica. Significa que si yo me pongo en el carbono y miro hacia el oxígeno, hay la misma distancia desde el carbono hacia un oxígeno y desde el carbono hacia el otro oxígeno. Bien, vamos a la pregunta número 19, donde vamos a teoría pura. Los metales son buenos conductores del calor y de la electricidad. Todos los gases nobles son monoatómicos, sí. Significa que yo pongo argón, xenón,
Kriptón sin ningún subíndice. La mayoría de los metales se encuentran en estado sólido en la naturaleza, verdadero. Bien, porque los libros solamente dicen que el mercurio es líquido. Bien, el cesio también es líquido, pero como que el metal más importante es el mercurio. Bien, por ahí si le ponen todos los metales son sólidos a excepción del mercurio, que es líquido, y es verdadera, porque la mayoría de los libros lo dicen así. Los no metales tienen la tendencia de ganar electrones, no protones, ¿no? Para formar iones negativos que son aniones. Respecto a la pregunta número 9, veo esa configuración electrónica. Presenta 3s2, 3p5, una configuración electrónica externa perteneciente a un halógeno del grupo 3, del periodo 3, grupo 7A, bien, no 7B. Cuando hacemos la configuración electrónica del ion, ¿cómo deduzco que gana un electrón? Porque si termina en 3p5, significa que tiene vacío ese vacante, hay un vacante ahí en el 3p5 para que pueda ser alojado el electrón, de manera tal que hago la configuración electrónica bien del ion, que es correcta, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, y cuando se combina con un metal alcalino, yo les puse como por ejemplo el sodio, bien, se va a unir por un enlace electrovalente. Bien, electrovalente me está diciendo que es la unión iónica, porque la unión iónica se llama unión iónica o electrovalente.